Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Antes de empezar con el contenido de la semana número 8, que se refiere a lo que son las actas notariales, pues vamos a terminar el tema que teníamos pendiente en cuanto a las clases de escrituras en Guatemala, que prácticamente lo vimos corriendo la semana pasada. Pero para poderlo entender de una mejor manera, pues vamos a repetir parte de ese tema. Las escrituras en Guatemala, pues las clasificamos en escrituras principales o escrituras matrices y viene su nombre de escritura matriz. En el artículo 8 del Código de Notariado, donde habla del protocolo, nos indica que se compone de escrituras matrices. Entonces, las escrituras principales, pues son las escrituras matrices, ¿verdad? Tenemos escrituras complementarias que vienen a ampliar, vienen a rectificar y vienen a modificar esas escrituras matrices, por así decirlo. La escritura matriz en ella está contenida un contrato, podemos hablar de un contrato de compraventa, pero por alguna razón se nos olvidó algún dato, nos equivocamos en las medidas, nos equivocamos en los datos de identificación de los otorgantes y ya firmaron las escrituras, ya no podemos nosotros testar, ya no podemos entrelinear, ya no podemos adicionar, sino que tenemos que hacer uso de una escritura complementaria, una escritura de ampliación, una escritura de modificación, una escritura de aclaración. Y a eso se refiere lo que son las escrituras complementarias. Ahora bien, también tenemos lo que son escrituras canceladas. Cuando hablamos de escrituras canceladas, son aquellas que tienen un lugar en el protocolo, pero no nacen a la vida jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, estamos realizando una compraventa, ya la tenemos faccionada, ya la tenemos impresa, están las dos partes, pero se les olvida el dinero o se dan cuenta que no tienen el dinero o realmente pues ya no quieren realizar el contrato. Entonces, en ese caso, se puede cancelar la escritura y esas son las escrituras canceladas. Sin embargo, para poder cancelar una escritura, tenemos que tener en cuenta que las partes del contrato no han firmado. Por ejemplo, si son el comprador y el vendedor y solo firmó el vendedor, todavía podemos nosotros cancelar esa escritura. Sin embargo, si los dos ya firmaron, lo que tenemos que hacer es autorizarla como notarios y después hacer una escritura. Pero esta no es una escritura complementaria, es una nueva escritura que se llama rescisión de contrato. Entonces, para dejar sin efecto el contrato del cual se arrepintieron las partes. Entonces, ahí es la diferencia. Yo he visto personas o he visto notarios que han cancelado escrituras cuando están las firmas completas de los otorgantes o de las personas que intervienen en la escritura pública. Y esto pues no se puede realizar de esa manera. Cuando hablamos de escrituras principales, pues ya la semana pasada les había indicado. Ya la semana pasada les había indicado y les había colocado un ejemplo de una escritura principal. En este caso, pues era una donación, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que está redactada, ¿verdad? Todos los requisitos del artículo 29, todos los requisitos del artículo 30, 31, 32, y en sí, pues está cumpliendo con todos los requisitos, pero al final de la escritura, cuando se tuvo que dar fe de los documentos que tenemos a la vista y principalmente el documento con el que acredita su propiedad, la parte donante,
pues me equivoqué colocando el nombre de la notario y coloqué pues Lidia Patrona y el nombre correcto, perdón, es Petrona. Ya las escrituras pues estaban firmadas, ya estaban ingresadas en el registro, ya habían sido rechazadas y suspendidas del registro. Entonces no podía testar. Antes, cuando no había un control tan estricto en el registro de la propiedad o en los demás registros, muchos notarios lo que hacíamos, ¿verdad? Porque me sumo a eso, ¿verdad? A esa mala práctica era testar esta escritura. En este caso, pues tenía que haber yo hecho el uso de un testado y de un entrelineado, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo se realizan esos. Entonces tendría que haber tachado aquí patrona, tendría que haber entrelineado Petrona y al final de la escritura salvarlo, ¿verdad? Colocar testado, patrona, omítase, entre líneas, Petrona, léase, y se volvían a sacar las copias para el testimonio y lo volvíamos a ingresar al registro. Sin embargo, pues ahora ya se lleva un control bastante estricto con los duplicados y todo. Y esto pues ya es una mala práctica. Siempre ha sido una mala práctica, pero ahora ya está más controlado, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros hacer un testado de esa manera, que sería una cosa sencilla, ¿verdad? Porque es un error bastante pequeño, sino que tenemos que hacer uso de una escritura complementaria. En este caso es una escritura de ampliación. Dentro de las escrituras complementarias, también son conocidas como escrituras accesorias y vienen a complementar una escritura anterior. ¿Qué quiere decir eso? Vienen a rectificar, ¿verdad? Vienen a aclarar, vienen a ampliar, vienen a modificar, o una aceptación, ¿verdad? Cuando se hace un mandato, se hace una donación, pero es de carácter unilateral, pues hay que hacer una escritura de aceptación. Entonces, a eso se refiere. Tenemos la escritura matriz, ahí cometimos el error y tenemos que nosotros, pues, realizar una escritura complementaria. Cuando realizamos escrituras de sociedades es importante, ¿verdad? Que la sociedad anónima, la que se registra en el registro en el registro mercantil, pues puede sufrir modificaciones. Por ejemplo, si los socios quieren cambiar el objeto social, hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de procedimientos en el registro mercantil, pues sabemos que nos tenemos que basar en el Código de Comercio y hay cosas que no se pueden modificar si no son aprobadas antes por un acta de asamblea extraordinaria. Si nos vamos al Código de Comercio, no sé, aquí lo tengo, en el artículo 135 creo que es, o 136, para que vayamos complementando, ¿verdad? Tenemos son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo. Creación de acciones de voto limitado preferentes. Esto estamos hablando del 135 del Código de Comercio. Yo se los pedí el primer día de clases, que eran las leyes que tenían que tener a la hora de recibir este curso. La adquisición de acciones de la misma sociedad, aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, lo demás que exijan las leyes o la escritura social y cualquier otro asunto. Entonces, para poder modificar esa escritura de constitución de sociedad, hay que hacer una asamblea extraordinaria. Esa asamblea extraordinaria la tenemos que inscribir en el registro mercantil y esa razón de inscripción
la tenemos que adjuntar a nuestra escritura de modificación. Cosas que se pueden modificar más comunes: el nombre, la denominación. Ya no queremos que se llame Los Gavilanes Sociedad Anónima, sino que queremos que se llame ahora, pues, como es más tecnológico, ¿verdad? Soluciones Empresariales Sociedad Anónima. Entonces, para poder cambiar eso, tenemos que hacer una asamblea y luego que ya está aprobada, tenemos que hacer la escritura de modificación. Y ahí pues tenemos que saber cuál es el arancel, cuáles son los timbres que deben de pagar esas escrituras, ¿verdad? ¿Cuánto se paga en timbre fiscal? Cosas que también se pueden modificar más que todo en ese tipo de escrituras es el objeto social a qué se va a dedicar. El aumento de capital también es bastante común que se logre hacer dentro de las escrituras de sociedad, pero ahí ya nos salimos un poco del tema, ¿verdad? Entonces, escrituras más utilizadas como complementarias: aclaración, ampliación, aceptación, ratificación y modificación. En el artículo 1578, claro, Código Civil, la ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe de hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer una escritura o hacer un contrato en escritura pública y después vamos a hacer una ampliación en hojas de papel bond, ¿verdad? Eso es imposible. La ley no lo prohíbe. Entonces, tenemos que usar la misma naturaleza con que hacemos las escrituras matrices. En el artículo 36 tenemos aquí en la diapositiva: el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Sin embargo, miren pues, ¿esto cómo funciona? Si nosotros faccionamos una escritura matriz, ¿verdad? O una escritura de un contrato de compraventa, tengamos ese ejemplo. Miren, hoy no me manden asistencia, solo preguntas. Yo estuve revisando algunas preguntas que lamentablemente pues no las pude contestar en clase porque de tantos correos de asistencia pues se me pasaron, ¿verdad? Entonces voy a tratar de volverlas a localizar porque entraron bastantes correos que se me pasaron y no las logré localizar el día de hoy para contestarlas, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que son preguntas aproximadamente cada 20 minutos, pues vamos a ver el correo institucional para ver las dudas que van teniendo. Miren, pues, ustedes faccionan una escritura de compraventa, la faccionaron, pongamos, el 31 de enero de este año. Entonces, a la fecha, tienen que ustedes ampliar, ¿verdad? Porque ahora el registro se está tardando bastante. Sin embargo, por la fecha, ustedes ya entregaron el testimonio especial. Entonces, el testimonio especial no puede ir razonado con esa razón, ¿verdad? Porque ya entregamos. En ese caso, pues tenemos que dar un aviso de ampliación en una hoja de papel bond, ¿verdad? Ya damos el aviso, más adelante tenemos un aviso, lo firmamos, lo sellamos y así presentamos que mediante tal escritura ampliamos, modificamos, rectificamos la escritura pública número tal. Sin embargo, cuando tengamos la revisión ordinaria de protocolo, tenemos que tener cuidado de ir a hacer ese razonamiento. O sea que ese razonamiento no va a ir en el testimonio especial, pero sí lo tenemos que colocar en nuestro protocolo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de eso.
Dentro de las escrituras complementarias, si ustedes pueden ver, aquí tenemos la escritura matriz de donación que les decía, y aquí tenemos una escritura de ampliación, ¿verdad? Hice comparecer a las partes, sin embargo, pues como era una cuestión de forma, donde no estaba el clausulado ni los datos de las otorgantes, pues se podía haber hecho por mí ante mí. Sin embargo, pues yo las conocía, bueno, las conocía y era fácil que me comunicara con ellas y que ellas vinieran. Entonces, realicé una escritura de ampliación y comparecieron las otorgantes, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver aquí el título de ampliación, el título de la escritura que es, perdón, es ampliación de la escritura número 224, que contiene contrato de donación de bien inmueble entre vivos a título gratuito de conformidad con las siguientes cláusulas. Antecedentes. Manifiestan las otorgantes que mediante escritura pública 224, que es la que estamos ampliando, es la matriz, porque la complementaria es la número 234, es una escritura posterior, ¿verdad? Autorizada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el día 16 de septiembre del 2020. Por el infrascrito notario se faccionó escritura de donación del bien inmueble entre vivos a título gratuito con las estipulaciones contenidas en la misma. Segunda, y aquí está la ampliación, ¿verdad? En rojo se los coloqué para que ustedes no se pierdan, ¿verdad? Continúan manifestando las comparecientes que por este acto comparecen a ampliar la escritura antes relacionado en el sentido de que en el cierre de la misma, por un error involuntario, se consignó erróneamente el nombre del notario que autorizó la escritura con que adquirió la propiedad la parte donante, por lo que se amplía la escritura relacionada en virtud de que el título con que acredita es testimonio de la escritura pública número 415, que fue la que nos presentaron, ¿verdad? Autorizada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 25 de noviembre del 2003 por la notario, y aquí ya colocamos el nombre correcto, ¿verdad? Lidia Petrona Díaz Morales, tercera. En los términos anteriores se amplía la escritura relacionada, quedando vigente e inalterable los demás aspectos ahí contenidos para los efectos legales. De ahí el notario da fe y todo lo que va en la escritura, ¿verdad? Aquí, pues, por no saber leer, la señora firmó un testigo a ruego, testigo capaz y idóneo para este contrato, ¿verdad? Persona de mi conocimiento, por eso no la identifiqué. El aviso que deben de presentar, ¿verdad? Cuando deben de presentar siempre el aviso de ampliación. Y aquí les coloco un ejemplo de aviso de ampliación. Va la clave del notario, esas se las van a dar a ustedes cuando se vayan a colegiar, ¿verdad? Ya graduados, van al archivo general de protocolos en la juramentación en la Corte Suprema de Justicia, pues ahí les van a dar su número de clave y su número de colegiado, y aquí lo tienen que colocar. El aviso, pues, es sencillo, señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 36 y 81, numeral 9 del Código de Notariado, decreto número 314 del Congreso de la República, ante usted, atentamente aviso que mediante escritura pública número 4, autorizada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques, el día 10 de febrero del año 2021 por el infrascrito notario, se amplió escritura pública número 36, autorizada en el municipio de Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques, el día 2 de diciembre del año 2020, ¿verdad? Entonces se pueden dar cuenta que la ampliación siempre es posterior, ¿verdad? Es en febrero del 2021
y la que vamos a ampliar pues se había realizado el 2 de diciembre del año 2020 por el infrascrito notario. La Antigua Guatemala, 24 de febrero del 2021 y la firma y sello, ¿verdad? Ahora bien, cuando ustedes realicen una escritura de complementaria, ya sea modificación, rectificación y todo lo demás, siempre deben de colocar una razón en el margen. Hay notarios pues que tienen un sello, ¿verdad? Ya que dice, esta escritura fue ampliada por la escritura pública número, dejan el espacio, autorizada en, dejan el espacio, ¿verdad? De fecha tal por el infrascrito notario conste. Pero el aviso que pueden ustedes hacer o la razón, perdón, es esta que está aquí, ¿verdad? Aquí se las amplié, pero esa se debe de colocar aquí en el margen de la escritura matriz, ¿verdad? La que va en la hoja de papel protocolo. Esta escritura fue ampliada por la escritura pública número 234, autorizada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 16 de octubre del 2020 por el infrascrito notario conste. Se coloca la firma y sello en el margen, ¿verdad? A la hora de la revisión de protocolo, el revisor pues va a llegar y va a ir a ver que realmente nosotros hayamos colocado esa razón de ampliación en la escritura que fue ampliada. Cuando hablamos de escrituras canceladas, son aquellas que, como habíamos platicado, no nacen a la vida jurídica, pero sin embargo vienen a ocupar un lugar en el protocolo notarial, ¿verdad? Entonces, permítanme, jóvenes, solo, gracias. Gracias. Entonces, cuando hablamos de las escrituras canceladas, estas pues no van firmadas bueno, pueden estar firmadas solo por una de las partes. Si son 3 otorgantes y 2 firmaron y uno no, se puede cancelar, como se los decía anteriormente. Si son 4 los otorgantes, los que aparecen en la escritura y firmaron 3, se puede cancelar. Si firman todos los que aparecen, no se puede cancelar. Tiene que autorizarse y se tiene que hacer una escritura de rescisión. Ahora bien, sí, y aquí les coloqué la nota, ¿verdad? No me había dado cuenta. Si ya firmaron todos los otorgantes, no se puede cancelar y procede la rescisión. Si ustedes realizan toda la escritura y firma solo una persona, entonces la cancelan. ¿Y cómo la van a cancelar? Van a colocar una razón, pero esa razón no va al margen, esa razón va al finalizar la escritura. Esa razón va en las líneas de las hojas de protocolo. El presente instrumento público número 43 fue cancelada por el infrascrito notario el 12 de diciembre del 2019 por el municipio de la Antigua Guatemala, debido a error de impresión, ¿verdad? También cuando se salen del margen, y ustedes saben que lo que está fuera del margen se entiende por no puesto. Entonces pueden cancelar esa escritura antes de que firmen y la vuelven a imprimir, ¿verdad? Entonces pueden colocar debido a error de impresión, que es lo que más colocamos en las razones, ¿verdad? Y siempre hay que enviar un aviso al Archivo General de Protocolos de acuerdo al artículo 37 del Código de Notariado, ¿verdad? Si no, nos hacemos de una multa de 25 quetzales. Ese aviso de escritura cancelada, pues, es este que tienen ustedes ahí, solo que lo van a entregar en papel bond, ¿verdad? Con firma y sello. Señor director del Archivo General de Protocolos, para los efectos legales remito el siguiente aviso. En el municipio de Santa Lucía, Cochumalguapa, departamento de Escuintla, el 2 de junio del 2011, cancelé el instrumento público número 32 conste.
firma y sello del notario, ¿verdad? Entonces aquí se me olvidó colocar el número de colegiado y el número de clave que tienen como notarios. Ahora bien, aquí en Guatemala la estructura de una escritura pública pues lo llevamos de una manera sencilla, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuando hablamos de introducción, pues es el encabezamiento, ¿verdad? Cuando hablamos del encabezamiento, pues el número de orden, hablamos de el lugar y la fecha del otorgamiento, del nombre del notario, la palabra ante mí, y estamos hablando de la comparecencia. Entonces comparecen por una parte el señor tal y tal, todos sus datos de identificación. También pues si hay representación, perdón, si están actuando en nombre de otra persona, pues también lo tenemos que indicar y tenemos que colocar que a juicio del notario ese documento es suficiente, ¿verdad?, para la realización de ese contrato. Entonces, la introducción se compone de encabezamiento y se compone de comparecencia. El cuerpo de la escritura, pues los antecedentes y exposición de estipulaciones, o sea, las cláusulas, ¿verdad? Cuando hablamos de antecedentes y nos vamos a un contrato de compraventa, pues sabemos que la primer cláusula es la de los antecedentes y es parte del cuerpo de la escritura. Por ejemplo, Juan Pérez afirma ser legítimo propietario de una finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número de finca tal y tal, folio tal y tal, libro tal y tal, de tal departamento, ¿verdad? El cual consiste en un terreno ubicado en tal y tal lugar. Eso pues lo pueden colocar. La dirección pues no es tan importante si ustedes están identificando el número de folio, de finca y de libro. Sin embargo, pues se acostumbra, ¿verdad? Hay personas que quieren que coloquemos las medidas, pero eso lo vamos a ver cuando miremos compraventas de terreno total y cuando miremos compraventas de fracción de terreno, que son cosas totalmente distintas. También en el cuerpo va la exposición y estipulación, o sea, todo el clausulado que por el precio de tal, que está libre de gravámenes y todo, ¿verdad? Y en la conclusión, pues va el cierre, las advertencias que se les hacen siempre, que se les advierte de los alcances de este contrato, de la obligación de registro, el otorgamiento y autorización. Y aquí pues les dejo un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la introducción, pues se refiere al encabezamiento, ¿verdad? Contiene el número de escritura, lugar y dónde está regulado. Artículo 29, inciso 1, testamento o donaciones por causa de muerte, artículo 42, porque ellos tienen sus propias estipulaciones. La palabra ante mí, ¿verdad? Por eso es que les coloqué y ustedes vayan a leer esos artículos y se van a dar cuenta de las estipulaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Miren pues, número 10, en la ciudad de Guatemala, el día 7 de enero del 2021, ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario. Número 228, en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 28 de septiembre del año 2017. Y como es un testamento o donación por causa de muerte, son las únicas escrituras que deben de llevar la hora. Entonces, aquí en rojo se los coloqué, siendo las 17 horas ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario. Y les coloqué testamento o donación por causa de muerte. Es un ejemplo del encabezamiento, ¿verdad? Entonces, en dos clases de escrituras.
Una que es una escritura común y el testamento o donación por causa de muerte. No lo vayan a confundir con la donación entre vivos, ¿verdad? Entonces, después de la introducción tenemos lo que es la comparecencia. Contiene nombres y apellidos de los otorgantes, edad, años cumplidos, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio o domicilio regulado en el artículo 29, inciso 2. Y aquí en azul está toda la comparecencia, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta que esta es la parte de la escritura. Siempre es introducción compuesta por encabezamiento y comparecencia. Luego viene el cuerpo, la primera que son los antecedentes. Ustedes pueden ver ahí. Y las estipulaciones. Aquí están a partir de la segunda cláusula, ¿verdad? Que por el precio de tal, cede, vende y traspasa. ¿Qué más? La advertencia de que está libre de gravámenes. Eso está regulado en el artículo 30, me recuerdo. Quinta, la parte compradora declara que en los términos relacionados. Y después viene la conclusión, que son las advertencias, el cierre y las advertencias, ¿verdad? Entonces, yo, el notario, doy fe que todo lo relacionado me fue expuesto, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación y la demás documentación relacionada, especialmente el título en que acredita la propiedad, consistente en el primer testimonio de la escritura pública. Y ahí, pues, ustedes pueden ver. En cuanto a la técnica notarial, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Varias cosas como lo es la rogación, la competencia, la claridad, observancia de ley, los fines de la escritura, los impedimentos del notario, la conservación y reproducción de la escritura y el registro. Para poder hablar de la rogación, siempre tiene que ser rogada, ¿verdad? Siempre a solicitud de parte, principio de rogación. La competencia, pues el notario pues tiene competencia para poder actuar en cualquier parte del territorio nacional. La claridad, pues la escritura pública debe de ser clara y concisa, ¿verdad? Como se los decía, en el clausulado, pues no nos tenemos que complicar, no podemos utilizar palabras tan complicadas, ¿verdad? Que nos vengan a entorpecer o algo así, pues nuestra escritura, ¿verdad? La observancia de la ley, recordemos que no podemos ser, somos profesionales del derecho, somos abogados en primer lugar y de ahí notarios, o sea que tenemos que observar la ley, no podemos realizar cosas que vayan en contra de la ley. El fin de la escritura, ¿verdad? ¿Cuál es el fin del contrato? Si es una compraventa, pues traspasar el bien y recibir el dinero, la otra parte. Si es un mutuo, pues es recibir el dinero y el otro, pues garantizar la deuda con el bien que está gravando. Los impedimentos del notario, pues los tenemos regulados en el artículo 77 del Código de Notariado. Y ahí pues tenemos que ver qué puede hacer el notario y qué no puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una lista que espero que ustedes lo lean, ahí las prohibiciones, ¿verdad? Y lo tienen que leer, por ejemplo, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Yo no puedo hacer una compraventa de mi hijo, ¿verdad? O de una mi hija. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes. ¿Qué puede hacer el notario, verdad? Para él mismo, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, donde el notario es el mandante y va a dárselo a un mandatario. La sustitución total o parcial de poderes que hayan sido conferidos. Los actos que le resulten solo obligaciones y no derechos. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma, en que hubiera incurrido siempre que no sean los complementados en el artículo 96. Estamos en el artículo 77. Si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador,
autorizar actos o contratos, extender certificaciones de los hechos, autorizar y compulsar los instrumentos públicos, sus testimonios, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No pueden utilizar otra firma, otro sello, ¿verdad? Entonces, la conservación y reproducción de la escritura, pues se refiere al principio de protocolo, al protocolo y la forma como la vamos a reproducir, que se refiere a los testimonios que vamos a ver más adelante y el registro, ¿verdad? Cuando tenga que surtir algún efecto en algún registro, pues la obligación de registrarlo o de decirle a las personas. Vamos a ver si tenemos ya preguntas. Yo creo que ya me pasé, ¿verdad? ¿Cuál es la relación del derecho notarial con los contratos y el derecho mercantil en las escrituras públicas? Miren, realmente el derecho notarial está pues inmerso en todas las ramas del derecho. Hay contratos y eso lo vimos la semana pasada. En primer lugar, tenemos contratos solemnes, ¿verdad? Tanto civiles como mercantiles. Tenemos la sociedad, tenemos la renta vitalicia, tenemos el mandato, tenemos la donación, que son contratos que se deben de realizar civiles en escritura pública. Tenemos el fideicomiso, tenemos la sociedad mercantil. Entonces, todo el derecho notarial tiene una relación con todas las ramas del derecho. Prácticamente, pues, las escrituras públicas se relacionan porque hay contratos solemnes, ¿verdad? Entonces, también tenemos contratos que surten efectos en los registros. Y esos efectos en los registros, pues, para que puedan registrarse, nos dice que deben de estar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, no sé si esa sea la duda, ¿verdad? Miremos otra pregunta. Licenciado, buena tarde. Si hay error en las medidas de lote en una escritura pública, se aplica la escritura complementaria y el vendedor y comprador deben de comparecer nuevamente. Sí, pueden usar una escritura de rectificación, comparecen las personas y rectifican las medidas, ¿verdad? Colocan el plano y todo, entonces sí se puede utilizar una escritura de rectificación. Sí, asistencia, si no, no me manden hoy, ¿verdad? Solo miremos preguntas. Disculpe, podría hacer el favor de no cambiar de manera irregular y rápida las diapositivas, ya que no da tiempo a tomarle fotos y debemos tomarle fotos, ya que sus diapositivas no las mandan, por lo que le suplico a su persona cambiar diapositivas de forma ordenada y dando tiempo para tomar una foto. Hay un correo que yo les di de un compañero que nos está haciendo el favor de colaborar con distribuir algún material. Entonces, si usted pudiera hacer el favor de escribirle y que lo agregue, no sé a qué grupo o a un grupo que tienen de Telegram, algo así. Entonces, es más fácil porque ahí llega algún material de apoyo que yo les mando. Entonces, no se preocupe tanto de tomarle foto a las diapositivas, póngale más atención a la clase y pues en su momento pues va a llegar algún material para que usted pueda estudiar, ¿verdad? Entonces, buenas tardes. El aviso de ampliación es en papel bond, sí, es en papel bond. ¿Habrá fundamento donde pueda cancelar un instrumento aun cuando haya sido firmado una de las partes? En las escrituras canceladas, sí. Vamos a ver si lo encuentro.
Está en el 37, me recuerdo yo. Deme unos minutos, pero está en el 37, me recuerdo. Sí, procede, dice, procede cuando en una compraventa el notario por error coloca otra cantidad de metros en la escritura. Ejemplo, la finca es de 135, sí puede. Miren, lo que tienen que tener claro, miren, pues, si todavía no se han firmado las escrituras, pueden testar, ¿verdad? En ese caso, pues podría ser un testado y después, pues que firmen los otorgantes, ¿verdad? Entonces, puede hacer, tachar el 1350 y colocar entre líneas 135,000 metros y después pues lo salva al final de la escritura. Ahora bien, si ya hubieran firmado, pues sí puede utilizar una escritura de ampliación o de aclaración, ¿verdad? María, me puede mandar las diapositivas, escríbale al compañero, ¿verdad? Yo ahí mando el material y ahí pues puede obtener algún material, ¿verdad? Que yo estoy enviando. Entonces, si empiezo uno por uno, pues pasaría casi toda la semana. ¿Qué pasa si se coloca la hora en un instrumento público donde no es necesario colocarla? No creo que pase nada, ¿verdad? No, no la suspenderían ni nada. Se puede rescindir un contrato de arrendamiento que estaba estipulado por un año para arrendar, pero solo se cumplieron 6 meses. Sí tiene un año para rescindir, ahí sí cabe la rescisión. Bueno, entonces continuemos. Ya no hay, todavía hay una duda aquí. ¿Cuál es el proceso si el otorgante de la escritura haya fallecido y el notario quiere ampliar la escritura para su registro? Ya no se podría ampliar, ¿verdad? Entonces sí es un riesgo que se corre, ¿verdad? Entonces no, no se podría ampliar en ese caso. Eh, Continuemos porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar la semana 8, ¿verdad? Que es en la que... Formas de reproducir la escritura matriz. Miren, pues, todas las escrituras las hacemos en papel protocolo y las vamos a reproducir. El papel protocolo, pues vienen las personas y le dicen a uno, ¿y usted no me va a dar esas hojas? No, por supuesto que no. Esas hojas quedan en poder del notario. Y yo se los explico, ¿verdad? Aunque cause a veces risa o cause algo así, ¿verdad? Como burla en algunas personas, pues realmente, miren, yo he visto que hay notarios, ¿verdad? Hay notarios ya graduados que cuando llevan los testimonios especiales al archivo. Buenas tardes, un gusto en saludarle. Los compañeros me escriben cada semana por las diapositivas. Ya les compartí las primeras 5, pero quieren semana a semana las de cada semana. A veces no contesto esos correos, ya que no poseo las diapositivas de la semana 7 y 8 y me escriben personas que ya están en el grupo. Gusto en saludarle, bendiciones. Y miren, el compañero pues está apoyándonos, ¿verdad? Entonces yo no le mando semana con semana tampoco el material porque a veces lo tengo que revisar, ¿verdad? A veces estoy dando la clase y miro que tienen algunos errores. Por ejemplo, yo no le he mandado de la semana 7 ni de la semana 8, ¿verdad? Puede que hasta la siguiente semana, la otra semana, pues le envíe 3 semanas juntas, ¿verdad? O hasta la siguiente. Entonces, él pues nos está colaborando
A veces pues hay que revisar el material porque si se los mando así, así se aprenden las cosas y después el daño es para ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, como les decía, pónganle atención a la clase, apunten, ¿verdad? Los artículos que mencionamos, esos vayan a leer a la ley. Y ahí, pues, miren, el notariado, pues es un curso, bueno, para mí es bastante bonito, ¿verdad? Es bastante entendible, entonces pongan atención, ¿verdad? Y no creo que tengamos ningún problema, ¿verdad? En la forma de explicar, ¿verdad? Pues yo trato de ser bastante claro, ¿verdad? Con ustedes y irme más a cosas prácticas que a teoría, ¿verdad? Porque en teoría, pues les coloqué ahí bibliografía que pueden adquirir, ¿verdad? Recomendada o por lo menos descargar de internet y ahí pueden ampliar también sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, continuemos. Miren, pues estaban con eso de que las personas, pues a veces hay notarios ya graduados que han llevado testimonios especiales llevando las hojas de protocolo, ¿verdad? Las hojas originales, las que compran en ASAT. En los archivos, pues solo se ven las caras y todo, pero sin embargo, pues la forma correcta de reproducir una escritura matriz es a través de testimonio, que también se conoce como primer testimonio, como testimonio, el testimonio especial que se debe de entregar al Archivo General de Protocolos. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Que radica el testimonio y el primer testimonio se le deben de entregar al cliente. Por ejemplo, en una compraventa, ¿quién es el que va a adquirir el bien? El comprador. El testimonio o primer testimonio se le debe de entregar al comprador. Ahora bien, el testimonio especial se le debe de entregar al Archivo General de Protocolos y la copia simple legalizada se le debe de entregar también al cliente, pero aquí hay una diferencia. Prácticamente dicen es lo mismo, pero no es lo mismo, porque en el primer testimonio o en el testimonio se debe de satisfacer el impuesto que grava el contrato. Por ejemplo, si hacen una compraventa de un inmueble o hacen una compraventa de un inmueble que no tenga registro de derechos posesorios, si se le da al cliente un testimonio, se debe de satisfacer en el testimonio, ya sea con timbres o con declaraguat o formulario, el IVA que se está pagando sobre esa compraventa. En la copia simple legalizada no está grabado. Ahí no se debe de satisfacer ningún impuesto, solo se coloca un timbre de 50 centavos y a todas las hojas se les coloca un timbre de 50 centavos. Si nosotros nos vamos al artículo, creo que es, vamos a ver si me recuerdo ustedes, el 66. Aquí tenemos el concepto de testimonio. Testimonio es la copia fiel, o sea, la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica de legalización o del acta de protocolización extendida en papel sellado correspondiente. Y ahora pues ya no utilizamos papel sellado, lo hacemos en papel bond. Y entonces lo que tenemos que hacer es pegarle un timbre de 50 centavos a cada hoja para poder llegar al valor del papel sellado. Y sellada y firmada por el notario autorizante, por lo que el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Notarios autorizados para extender los testimonios serán compulsados y aquí tenemos otra clase de testimonios por el notario autorizado o por el funcionario que tenga el protocolo en su poder.
si está legalmente autorizado para ejercer las funciones notariales. Eso es el artículo 67. Ese lo tienen que leer. Luego vienen los testimonios, también podrán extenderse mediante copias impresas en papel sellado. Claro que no, ¿verdad? Ahora es copias impresas en papel bond y se le coloca el timbre de 50 centavos que podrán completarse con la escritura a máquina o manuscrita por medio de copias fotostáticas o fotografías de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado. Esto tampoco, ¿verdad? El testimonio especial, aquí pues nos indica que el Archivo General de Protocolos también puede extender los testimonios, ¿verdad? Cuando ya haya fallecido el notario. Miren, les voy a explicar más o menos lo que es un testimonio especial y una copia simple legalizada. Vamos a dejar de compartir aquí. Ustedes me dicen si tienen en pantalla un testimonio, la razón de un testimonio, ¿verdad? Miren pues, ¿cómo vamos a reproducir una escritura matriz? Esta es una escritura matriz, esta está en papel sellado especial para protocolos, pero nosotros para entregarla a un registro, para entregarla a un cliente, tenemos que reproducirla. Claro que no vamos a entregar esto, sino que lo que vamos a hacer es sacarle una fotocopia. Cuando hacemos testimonios, tenemos dos clases de testimonios. Lo podemos hacer en el sistema de fotocopias, que nos vamos a la fotocopiadora, le sacamos una copia a esto y le agregamos la razón de testimonio. Entonces, esa ya es como decir la original, ¿verdad? Entonces le agregan a cada copia de esas. Aquí ya tengo las copias para hacer mis razones de testimonio. Estas son las copias de una escritura. Entonces lo que voy a hacer es numerar cada una de las hojas de la escritura. Si son 12 hojas las que llevé de protocolo, pues le coloco una de dos, dos de dos, y la razón de testimonio se debe de numerar, que esa sería 3 de 3. Entonces, ese es el sistema de fotocopias. Y el primer testimonio, pues aquí les coloqué un testimonio un poco largo, ¿verdad? Pero realmente este es el que se va a entregar al cliente. Y más o menos nos queda así. Es primer testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 8 de enero del 2022 para entregar a la entidad denominada Grupo Santa Elena, Sociedad Anónima, extiendo, numero, sello y firmo. En este caso, pues fueron 8 hojas. Entonces, tenemos que contar que son 8 hojas, las tenemos que numerar. Una de 8, 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, 7 de 8 y el testimonio es 8 de 8. A todas les agregamos nuestra firma y nuestro sello como notario. Es importante, ¿verdad?, colocar que en el testimonio que se le entrega al cliente se debe de satisfacer el impuesto que grava el contrato. En este caso, por ser una sociedad anónima, pues fueron 250 quetzales los que se le adhieren al testimonio, ¿verdad? Y se termina con el lugar y la fecha, firma y sello del notario, y ese es nuestro testimonio o primer testimonio. Algunos notarios le colocan es primer testimonio, otros le colocan es testimonio de la escritura pública. Ese es el sistema de fotocopias. Ahora bien, vamos a dejar de compartir este.
En el testimonio transcrito o testimonio compulsado, entonces aquí no le vamos a sacar copias a la original, sino que lo vamos a volver a teclear. Prácticamente eso se utilizaba antes, ¿verdad? Que se volvía a teclear. En este caso, pues ya no lo hacemos así, porque nosotros antes de poder imprimir aquí en papel protocolo, lo que hacemos es hacer nuestra escritura en Word, ¿verdad? Y después pues vemos que nos queden bien los márgenes y todo. Entonces, esa escritura en Word, la que tenemos ahí guardada en nuestro computador, es la escritura compulsada o la escritura transcrita, ¿verdad? Entonces, miren, ese testimonio o esa forma de reproducir, siempre estamos hablando de primer testimonio o testimonio, ¿verdad? Ese se divide en dos. ¿Cómo se puede hacer? En sistema de fotocopias y en sistema compulsado o transcrito. Ya vimos cuál es el sistema de fotocopias y ahora nos vamos al sistema compulsado, que es el que tenemos aquí. Yo no sé si lo tienen en pantalla y si no, pues aquí les vamos a agrandar un poco la escritura. Miren, aquí tengo la escritura que imprimí, ¿verdad? Completa en Word. Ahora bien, cuando terminamos la escritura en Word, aquí en rojo se los coloqué, debemos de colocar, como ahí no vamos a sacar fotocopias, sino que si lo hacemos en fotocopias, vemos que están las firmas, están las impresiones y todo. En cambio, aquí no es así, ¿verdad? Aquí tenemos que colocar impresión dactilar del pulgar derecho de uno de los otorgantes e impresión dactilar del pulgar derecho y firma ilegible de otro de los otorgantes, quien firmó a ruego de quien firmó a su ruego, impresión digital y pulgar derecho y firma ilegible de otro de los otorgantes. Y así, pues tenemos que colocar esa razón. Firma ilegible de la otra persona y todos los otorgantes, porque en este caso eran varios otorgantes. Firma y sello del notario, porque ahí firmé y sellé, ¿verdad? Si solo hubiera firmado, coloco firma del notario. Después, razón notarial. Se hace constar que el presente instrumento público quedó plasmado en las hojas de papel protocolo. Y ahí debemos de indicar, ¿verdad? Porque como no lo estamos sacando en copias, no sabemos en qué hojas quedó. Entonces tenemos que indicar que quedó, ¿verdad? En las hojas de papel protocolo, número de orden y número de registro, donde quedó esa escritura que nosotros estamos compulsando. Y para cerrar, pues ponemos la razón de testimonio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Aquí pues también la razón y dónde se paga el impuesto. Aquí fue mediante formulario SAT, tal y tal y tal. En el otro fue mediante timbres, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer de la forma que más les guste, mediante timbres o mediante formulario SAT. La diferencia es de que este va en papel bond. Claro que tienen que numerarlo, 1 de 2, 2 de 2, tienen que firmar y sellar cada una de las hojas. Siempre le tienen que colocar el timbre de 50 centavos a cada una de las hojas. Pero esto cuando platicábamos, se recuerdan en la primer clase de la fe pública que tiene el notario, imagínense la creencia que tienen los registros, que tienen las personas, de que un notario les entregue de esa manera un instrumento público. Porque ¿qué pasa si yo como notario en mi protocolo tengo esto, pero a la hora de compulsar cambio algunos datos y lo envío al registro? Eso pues puedo caer en falsedad ideológica, que es un delito, ¿verdad? Entonces, ustedes pues tienen que tener cuidado, ¿verdad? Lo que escribieron y lo que imprimieron aquí es lo que van a presentar en su testimonio compulsado. Miren, realmente
ya casi no se utilizan testimonios compulsados, ¿verdad? Ahora casi todo es en sistema de fotocopias. Sin embargo, a veces se utilizan, por ejemplo, estoy escriturando a las 8 de la noche y no tengo fotocopiadora y necesito entregar ese testimonio a las 8 de la mañana y no quiero pasar por alguna librería o algo así, entonces lo dejo preparado, puedo utilizar un testimonio compulsado, ¿verdad? Esa es la única explicación, aunque hay notarios, ¿verdad?, que lo hacen porque el señor no firmó, entonces le dicen, yo lo voy a entregar así, cuando usted venga, me la firma. Entonces, eso tampoco se debe de hacer, ¿verdad? Ahí hay delito también. Entonces, ese es la clase de reproducir la escritura matriz para el cliente. Ahora bien, cuando vamos a dar un testimonio especial de la misma manera y de las dos formas lo podemos hacer, pero el testimonio especial va al Archivo General de Protocolos. Aquí no vamos a satisfacer el impuesto del IVA, no vamos a satisfacer el impuesto del timbre fiscal, sino que vamos a satisfacer el timbre notarial. Y aquí, pues, si nos vamos a la ley de timbre, sabemos que los contratos que tienen valor determinado, pues se debe de pagar el 2 por millar. Claro que no debe de exceder de 300 quetzales, ni disminuir de un quetzal. Por ejemplo, si nosotros hacemos una compraventa de 1 millón de quetzales y multiplicamos 1 por 2 dividido 1000, puede que nos salgan 1000 quetzales de timbre fiscal, pero la ley dice que no puede exceder de 300 quetzales, entonces solo vamos a colocar 300 quetzales en timbre notarial en nuestra razón de testimonio. La razón de testimonio del testimonio especial, pues es sencillo, ¿verdad? Prácticamente es casi lo mismo, solo que para entregar al Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 4 hojas, la primera, segunda impresa de ambos lados, la tercera en sus anversos, las cuales son fiel reproducción de su original y en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques, el 8 de febrero del año 2022. Para poder hacer un testimonio especial, lo podemos hacer de la misma manera que el primer testimonio. Lo podemos hacer por sistema de fotocopias o lo podemos hacer compulsado de la misma manera, ¿verdad? Tomamos nuestra escritura, ponemos toda esa razón de que hay firmas ilegibles de tales y tales personas, que el instrumento público quedó contenido en tales hojas de protocolo y de ahí pues colocamos este testimonio especial para entregar al Archivo General de Protocolos y en lo que quedó, ¿verdad? Entonces, hasta aquí pues no creo que tengan dudas y después la copia simple legalizada que ya no van a colocar en la razón este testimonio, sino que es copia simple legalizada y aquí pues no satisface ningún impuesto, solo el de 50 centavos por hoja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas, así algo rapidito. Así tienen un montón ustedes. Vamos a ver si le rapidito, ¿va? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Lick, disculpe, pero la persona no envía el material, por eso no me puedo confiar en que me envíen. Ahorita no he mandado material todavía. El material no es que él lo mande a cada correo. Ustedes, si puede hacerme el favor de escribirle, le va a dar un link para que se una a un grupo y ahí pues usted va a ver los archivos de ese grupo y ahí va a encontrar el material, ¿verdad? Entonces, si le pudiera escribir para que le mande el link y ya el link de invitación, pues usted entra al grupo y de ahí pues va a ver
artículo 37, literal B, sí, ahí está lo de los cancelados, sí, para, ¿quién me preguntó? Karin, ¿verdad? Maxim. 37, inciso B también, la respuesta. Buenas tardes, la quiero guía positiva del compañero que está distribuyendo. Disculpa, quiero guía positiva del compañero que está distribuyendo las asistencias y si es ahí, mi nombre es Alan. No le entiendo su quiero guía positiva del compañero que, miren, yo ahorita no le he enviado nada porque no lo he revisado. Lo que han compartido es hasta las 5, ¿verdad? Buenas tardes, es normal que un contrato de compraventa de un terreno se incluya todas las medidas del mismo según el plano elaborado, además que el notario quiera protocolizar el plano. Miren, nunca lo he visto así, ¿verdad? Entonces, miren, si es un contrato de todo el bien, pues algunos le colocan medidas, pero no plano, ¿verdad? Porque es todo el bien que se está vendiendo. Si es una compraventa de una fracción, pues sí sería necesario. Pero protocolizar el plano, me imagino que lo va a adicionar a la escritura que va a enviar al registro, no es que lo vaya a protocolizar, ¿verdad? Una cláusula que si después de firmado el contrato de compraventa aparece un tercero con algún derecho, se debe indemnizar. Eso siempre se debe de colocar, las advertencias de gravámenes, anotaciones y los saneamientos, ¿verdad? Sí, algunos notarios lo colocan y está bien, ¿verdad? ¿Podría explicar un poquito más sobre el artículo 29 de notariado, sobre el encabezamiento del cuerpo? Alma Violeta, el que no pude, es que no lo pude anotar. Mire, cuando hablamos del artículo 29, pues son los requisitos del instrumento público y ahí pues están regulados todos los requisitos del instrumento público. Ahora bien, cuando estudiamos la estructura de la escritura matriz, pues la escritura matriz se divide en encabezamiento, cuerpo y cierre, y el cuerpo, pues, perdón, la introducción se divide en encabezamiento y en comparecencia. Entonces, el artículo 29, pues, en el inciso 1 y 2 nos habla de lo que debe de contener el instrumento público. Nosotros, por guía para pedagógica, podríamos decir, fue que relacionamos esos artículos con la introducción, ¿verdad? Entonces, sí tendría que leer un poquito ahí el artículo 29, ¿verdad? Para poder ir entendiendo. Mi nombre es Byron. Buenas tardes, agradezco se me tome en cuenta. Sí, compañera Blanca, sí, entonces, mire, yo no manejo ese grupo, entonces, si pudiera hacer favor, ¿verdad?, de escribirle al compañero. Mire, ahorita no recuerdo el correo, ¿verdad? Pero si alguien lo tuviera y lo pudiera compartir, ¿verdad? O el mismo compañero, si todavía nos hace el favor, ¿verdad?, de compartir esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre si hago una escritura de una compraventa a mi favor? Es causa de nulidad de instrumento público y de negocio jurídico. ¿Me puede poner el correo de la persona? Mire, ahorita no lo tengo, solo que me dé tiempecito, ¿verdad? Que me lo envíen. En números 17.131 17, de ahí 10010000131 ¿verdad? Entonces siempre hago la aclaración, nos está colaborando, ¿verdad? Sí, sin ningún interés, nos está ayudando, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso también, ¿verdad? Entonces,
Entonces, para la semana número 8 tenemos otro tipo de instrumento público, ¿verdad? Que es el acta notarial. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de el acta notarial, su clasificación, diferencia, escritura pública, estructura, requisitos y formalidades. Primero vamos a entrar a definir qué es el acta notarial. Tenemos 4 definiciones aquí en pantalla de 4 autores diferentes que vamos a entrar a analizar detenidamente. Es un instrumento público extraprotocolar y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahorita ya dejamos por un lado la escritura pública y nos vamos al acta notarial. Recordemos qué va dentro del protocolo y qué va fuera del protocolo, ¿verdad? Entonces, fuera del protocolo, actas notariales, actas de legalización de firmas, actas de legalización de documentos, en el cual el notario hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Eso es el acta notarial, ¿verdad? Lo que el notario mire, ¿verdad? Si el notario es testigo de algo, pues es un acta de presencia, ¿verdad? La que va a redactar, o una circunstancia que le conste, ¿verdad? También es un acta de presencia. En la otra definición, en la B, podemos ver, es el instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano. Y aquí tenemos que tener en cuenta a instancia de parte. A instancia de parte. No puede el notario hacerlo porque él quiere, ¿verdad? Siempre el principio de rogación. Por un notario o escribano donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencien y le consten. O sea que lo mismo prácticamente, ¿verdad? El notario debe de ver con sus sentidos lo que a él le conste y lo que él presencie, ¿verdad? De los cuales dan fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Recordemos que todo lo que es materia de contrato, ¿a dónde se va a ir? Actos y contratos a escritura pública. Aquí son hechos y circunstancias que al notario le consten. Eso es un acta. Son aquellos documentos autorizados en forma legal por el notario para dar fe de un hecho o de una pluralidad de hechos que presencien o le consten que personalmente realice o comprueba que no constituyen negocios jurídicos. Los notarios, previa instancia de parte, extenderán y autorizarán actas en que consignen los hechos y circunstancias que presencien o le consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Mire, prácticamente estos 4 autores, pues es lo mismo lo que nos dicen, ¿verdad? Circunstancias que presencie, ¿verdad? Hechos que le consten, que no sean materia de negocios, ¿verdad? Ni de contratos, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer un acta, ¿verdad? Una compraventa en un acta. No podemos hacer promesas en un acta, ¿verdad? Aunque en la práctica hay notarios que dejan mucho que desear, ¿verdad? Con eso de que hacen documentos, hacen promesas con 350,000 quetzales de arras en documentos privados y todo, pues miren la seguridad jurídica que les dan a sus clientes, ¿verdad? Dentro de las generalidades del acta notarial podemos decir que el objeto del acta notarial es, por tanto, los hechos, a diferencia de otros documentos notariales como escrituras públicas en las que se recogen contratos, ¿verdad? Entonces seguimos con lo mismo. Siempre en las actas notariales el objeto principal es recoger esos hechos, ¿verdad? Que presencie. El notario llega a desocupar una casa y levanta un acta, pues él dice, bueno, él con su vista, la casa está en mal estado, aquí hay una grieta, aquí hay... Son hechos que él está presenciando, ¿verdad? Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción
de que los mismos tengan el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios y calificaciones. Ello significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos, aunque también de otros que percibe directamente por los sentidos, pero que el notario puede considerar acreditados como pruebas. Por ejemplo, la declaración de testigos, pero estamos hablando de testigos únicamente en los procesos de jurisdicción voluntaria en vía notarial. Esas son las actas de referencia. Recordemos que tenemos actas de presencia y actas de referencia. Y a veces pues nos equivocamos en qué es un acta de presencia. ¿Será que un notario la puede hacer? Claro que la puede hacer, pero si él está presente. El acta de referencia, una declaración de un testigo, claro que lo puede hacer, pero solo de jurisdicción voluntaria. Si llega alguien y dice, mire, él quiere declarar mediante un acta y la levantan, pues eso no tiene validez. A veces se confunde con el acta de declaración jurada, ¿verdad? Pero el acta de declaración jurada es algo totalmente distinto. En el Código de Notariado, las actas están reguladas en el artículo 60, 61, 62. Y vamos a ver aquí algo, ¿verdad? Importante. El notario, dice el artículo 60, en los actos en que intervenga por disposición de la ley. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Tenemos actas en que el notario por disposición de la ley, porque la ley dice hay que hacer un acta. Entonces hay actas por disposición de la ley o a requerimiento de parte, ¿verdad? Porque llegan las personas y requieren los servicios del notario. Entonces ahí pueden hacer actas. Pero tenemos, vamos a ver si me recuerdo de los artículos. Tenemos por disposición de la ley el acta de matrimonio. Ustedes me van a ayudar con los artículos. Tenemos el acta de sobrevivencia que nos dice la ley. Tenemos el acta de protesto, que está regulada en el, no me recuerdo, en el Código de Comercio. Tenemos miren pues, les voy a dar el chivo de la ley y ustedes me la buscan. Tenemos el acta de matrimonio regulada en el Código Civil. Ya ustedes saben el manejo del Código Civil. Tenemos el acta de protesto, tenemos que está regulada en el Código de Comercio. Tenemos el acta de sobrevivencia, también regulada en el Código Civil. Y tenemos el acta de inventario, regulada en el Código Procesal Civil. Así como me escriben preguntándome, ahora escríbanme contestando los artículos, ¿verdad? Entonces espero también sus respuestas. Esas son las actas que por disposición de la ley dice que las tiene que realizar el notario. Y todas las demás pues son a requerimiento de parte. Levantará actas notariales en las que se hará constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. El notario hará constar en acta notarial y esto, miren, aparte de eso, el lugar, fecha, hora de la diligencia, esto es importante, el nombre de la persona que lo ha requerido y recordemos que aquí la persona ya no es otorgante, sino que es requirente. Los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden de papel sellado. Esto tampoco, ¿verdad? Ahora es en papel bond. Pueden utilizar hojas tamaño carta, hojas tamaño oficio. La ley no lo indica, pero por costumbre utilizamos hojas tamaño oficio. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley por cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Algo muy importante que deben de observar es el artículo 62. El notario numerará y sellará y firmará todas las hojas del acta notarial.
Si son 3 hojas, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, firma, sello del notario y los impuestos que debe de pagar el acta notarial. Claro que hay actas, ¿verdad?, que pagan un poco más, pero tenemos el acta notarial, paga impuesto de 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos por hoja de timbre fiscal. Claro que hay actas, por ejemplo, la de sobrevivencia, que está exenta de timbre fiscal, no de notarial. Algunos notarios se confunden, no colocan el timbre notarial. Ese sí, ¿verdad? Entonces, el que no vamos a utilizar es el timbre fiscal de 50 centavos. Hay otro tipo de actas, como las actas de nombramiento de representantes legales de las sociedades mercantiles, de las asociaciones y todo, que deben de cubrir un timbre fiscal de 100 quetzales, timbre fiscal de 100 quetzales y el timbre notarial siempre de 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, son casos totalmente especiales, la que está exenta y la que paga 100. Y de ahí todas, pues, 10 quetzales de notarial y fiscal de 50 centavos por hoja. Clasificación de las actas notariales en Guatemala. Ahora ya cambió la forma de comprobar la supervivencia. Ahora el RENAP tiene conexión directa con los archivos de las instituciones del Estado. No había visto esta reforma. Gracias por enviármela, porque todavía hace como un mes o algo, todavía realicé unas actas de sobrevivencia, ¿verdad? Pues ahora sí ya cambió eso, pues gracias por la observación, ¿verdad? Clasificación de las actas en Guatemala: actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, de notificación y de notoriedad. Actas de presencia, pues aquí las tenemos. Son documentos notariales que tienen como finalidad dejar constancia de hechos que tienen lugar en presencia del notario, ¿verdad? Como les decía, van a desocupar una casa, van a entregar un bien, el notario llega, está presente en ese lugar, entonces esa es un acta de presencia. También se me había olvidado, ¿verdad? Dentro de las actas por disposición de la ley tenemos el acta de arresto domiciliario, que está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes también el artículo lo ven ahí, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces, en las actas de presencia, el notario tiene que estar presente, ¿verdad? No van a ustedes aceptar un acta de presencia que diga en mi oficina profesional y tal lugar, ¿verdad? Tiene que decir, estoy constituido en la tal y tal avenida o donde estén y donde estén presenciando esos hechos que le consten, ¿verdad? Las actas notariales de presencia acreditan la realidad o la verdad del hecho que motiva su autorización. El contenido del acta se reduce a lo presenciado por el notario, por eso es de presencia, ¿va? Porque el notario está presente, él lo está presenciando sin que se exijan por su parte conocimientos técnicos propios de una prueba pericial. Dentro de este tipo de actas existen subespecies como la de exhibición de objetos, las de entrega de la existencia de una persona. Entre ellas incluimos el acta de matrimonio y el acta de sobrevivencia, otra vez, ¿verdad? Pero ya aquí el compañero nos dijo que hay una reforma, ¿verdad? Entonces, el acta de matrimonio, pues están ante el notario, él está presenciando que realmente está ocurriendo esa ceremonia, está ocurriendo ese acto, ¿verdad? Entonces, esa es un acta de presencia, ¿verdad? Aquí pues tengo el ejemplo de un acta notarial de matrimonio, ¿verdad? Ustedes pueden ver y cada quien pues tiene una redacción distinta, ¿verdad? Ustedes pues para que se tomen un ejemplo de el acta notarial de matrimonio. Impuesto del acta notarial de matrimonio, timbre
notarial de 10 quetzales y fiscal de 50 centavos por hoja. Acta notarial de sobrevivencia. Pues aquí tenemos un acta notarial para ver que esa persona está en mi presencia y realmente está viva. El impuesto que va a satisfacer es un timbre notarial de 10 quetzales y no le colocamos timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Entonces, luego otra de las actas que utilizamos es el acta de referencia. Además, el notario dice que queda sujeto a que se le deduzca responsabilidad civil, que se traduce en el pago de daños y perjuicios, que por su proceder culpable, negligencia, imprudencia o ignorancia haya ocasionado a las partes la obligación de pagar daños y perjuicios, prescribe a los 5 años, porque lo que el notario queda a la expectativa que durante los 5 años siguientes le pueden demandar o no dicho pago. El hecho que ninguna persona se atreve a impugnar tales actas significa que las mismas son válidas y producen todos sus efectos. Este tipo de actas el notario recoge manifestaciones de una persona. Miren pues, en el acta de referencia, el notario va a recoger testimonios de personas, ¿verdad? Pero esto solo es válido en jurisdicción voluntaria, es lo único que el notario puede recoger testimonios de otras personas. Dentro del ejemplo tenemos el acta de notoriedad. En el acta de notoriedad, esta viene de un proceso que se llama identificación de tercero en vía notarial, ¿verdad? La identificación de tercero es cuando una persona que no esté o ya esté fallecida haya utilizado un nombre distinto al que aparece en algunos documentos. Es importante realizar ese trámite que se llama identificación de tercero. Y ahí nos vamos a auxiliar de algunos testigos que nos van a indicar que realmente esa persona era conocida con ese nombre. Aquí pues podemos ver, ¿verdad? Que en el acta pues tenemos las preguntas que se le hacen a los testigos, ¿verdad? Y se puede mencionar, ¿verdad? Algunas preguntas como que dice, usó en relaciones sociales y familiares también los nombres de María Luisa Castellanos y María Luisa Castellanos Flores de Rodríguez. Responden si es cierto, ¿verdad? Entonces, acta de presencia, el notario tiene que presenciar con sus sentidos. El acta de referencia toma declaraciones testimoniales, pero solo de procesos de jurisdicción voluntaria. El acta de requerimiento es llegar con una persona y requerirle el pago de una determinada deuda, ¿verdad? Entonces es llegar con el destinatario y decirle que pague una deuda, por ejemplo, en el acta de protesto de cheque, ¿verdad? Cuando llegan con un cheque a la ventanilla y no les quieren pagar por falta de fondos, pues ahí se puede hacer un acta de protesto. Sin embargo, pues ahora en la actualidad ya sin el sello de rechazo y que diga sin fondos, pues equivale al protesto, ¿verdad? Entonces, ese es un acta de protesto, ¿verdad? El requerimiento de una obligación. Son las que se autorizan en los casos de protesto de títulos de crédito o de valor, o en las que se hace constar el requerimiento extrajudicial. Entonces, la otra semana vamos a tener que terminar con esto. Vamos a ver todavía si tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Para no dejarlas ahí, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la cancelada 37, inciso B. Buenas tardes, tengo una duda en el caso de que ya se operó el primer testimonio de la escritura en el registro de la propiedad, pero físicamente es más extensión de terreno la que se inscribió notarialmente. ¿Qué se puede hacer? Mire, puede mandar una escritura para rectificar medidas. Puede, si fue error de ustedes, ¿verdad? Entonces, o un memorial de rectificación al registro de la propiedad para que les operen esa operación, ¿verdad? O una escritura o una
o un memorial rectificando. Compartir el correo electrónico del compañero que comparte las informaciones. Ya les había indicado, ¿verdad? Que es el 17.131@urural.edu.gt. ¿Hay algún procedimiento y recursos para redactar una escritura pública? Sí, los procedimientos pues son las observancias del artículo 29, 30, 31 y la clase de escritura que van a utilizar, pues pueden los artículos que continúan, ¿verdad? En cuanto a la donación, testamento y todo eso. Sin embargo, pues la redacción, cada notario cumpliendo los requisitos del artículo 29 pueden redactar de la manera que prefieran. En las partes conducentes, ¿cuál es el de las partes conducentes? No, no le entiendo esa pregunta. Buenas tardes, Lick. ¿Qué pasa si una persona está abonando un terreno, pero el dueño del terreno fallece, pero hicieron un contrato de promesa de pago? Esa es el problema de los contratos de promesa, ¿verdad? Entonces tendrían que ir con sus herederos o esperar, ¿verdad? Para poder realizar la escritura traslativa. El timbre de 50 centavos por copia simple legalizada es fiscal o notarial, no es fiscal. ¿Puede agrandar un poco más la pantalla, por favor? Entonces, ya por el tiempo, pues no me permiten poder extender el tiempo, ¿verdad? Entonces, solo quiero ver si me mandaron alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, es todo por hoy. Espero sus preguntas, dudas. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una bendecida semana, ¿verdad? Nos vemos dentro de 8 días.